Lo que ustedes esperan todos los días, su café de la mañana, esa reflexión que Luis les hace, e inmediatamente vamos a tener la siguiente charla con uno de los grandes que ustedes seguro siguen y conocen, con Pablo Gil, que nos lo trajimos desde España para acompañarnos en esta segunda edición del Sigma Summit. Así que, Luis, ¿qué tal estuvo tu despertador esta mañana? El despertador está tan lejos como estirar el brazo para empezar a trabajar con los sueños. ¿Tomaron cafecito? Veo ¿Energizados? que algunos se lo están tomando todavía, así que vamos con el café de la mañana de hoy. Y hoy se llama Hábitos Explosivos. Mejorar el 1% cada día. Explota. Así Vamos a que, explotar. atención. Albert Einstein, uno de los contribuyentes al desarrollo de la energía atómica, dijo alguna vez: cualquiera que no haya cometido un error nunca ha intentado nada nuevo. La búsqueda de la grandeza es constante. Los inversionistas exitosos no solamente buscan rendimientos sobresalientes en el mercado, sino que también se esfuerzan por mejorar constantemente a sí mismos. Detrás de cada éxito financiero hay una serie de hábitos sólidos que se han cultivado con el tiempo. En este viaje hacia la excelencia, una filosofía destaca: la de mejorar el 1% cada día. Imagina esto: si te comprometes a mejorar un pequeño 1%, un miserable 1%, un tacaño 1% cada día, al final del año habrás mejorado de manera nominal 365%. Este concepto fue popularizado por el autor James Clear en su libro Atomic Habits, o Hábitos Atómicos, como se le conoce en español, en donde destaca el poder de los pequeños cambios acumulativos. Pero ¿qué tal si esas pequeñas partículas, esas unidades indivisibles llamadas átomos, concentren tal cantidad de energía, hábitos diarios concentrados que produzcan una explosión de pensamiento y acción, a lo que podríamos llamarlo hábitos explosivos? Al implementar hábitos explosivos, aquellos que te empujan constantemente hacia adelante, puedes convertirte en un ser extraordinario. Y no solamente en el trading, sino en todos los aspectos de tu vida. Ayer escuché a Tom Sosnoff decir que no inició su proyecto de la plataforma de Thinkorswim hasta que tenía un poco más de 40 años. Y Tasty Trade cuando ya estaba llegando casi a los 60 años. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Fue la acumulación de pequeños pasos, pequeños hábitos, que cuando estuvieron tantos reunidos fue una gran explosión. James Donaldson, más conocido, ¿saben quién es James Donaldson? No tienen ni idea, pero ¿les suena el famoso Mr. Beast? Bueno, Jamie, si no saben quién es Mr. Beast, no sé dónde han estado en los últimos años. Es el youtuber más popular del planeta. Tiene 250 millones de suscriptores. Y justamente habla de eso, de que él cuando empezó, sus videos eran pésimos. Y todos los días intentaba mejorarlos un 1% más. Cada video fue mejor y mejor. Y ya sabemos cómo terminó la historia, cuál es el resultado. Apple no se inventó en un día, ni Microsoft, ni Amazon, ni Tastytrade, ni SigmaTrade. Fueron la acumulación de mejora continua de lo que convirtió un pequeño hábito en un hábito explosivo. Aquí les dejo 7 tips que, después de meditar mucho, es lo que me han servido a mí y veo que son características constantes de quienes tienen éxito en sus proyectos. 1. Educación constante. Inversionistas y traders exitosos saben que el aprendizaje nunca termina y dedican cada día a estudiar los mercados, leer libros relevantes, a seguir expertos en finanzas y a participar en cursos o seminarios. La educación constante te mantiene actualizado y te permite tomar decisiones informadas y mejorar tu habilidad para detectar oportunidades. 2. Establecimiento de metas claras, pero además realistas. Define metas claras y alcanzables. Establece objetivos específicos que te brinden una dirección clara y te motiven a seguir adelante. Divide la meta en pequeñas metas, pequeños logros, y cada logro será un pasito más hacia el alcance de tu proyecto. 3. Paciencia y disciplina. Crea un plan de trading que incluya tus objetivos, estrategias, límites de riesgo y criterios de entrada y salida. Sigue tu plan con disciplina y evita desviarte por impulsos emocionales o la volatilidad del mercado. La consistencia, la disciplina, es la clave para ser rentables a largo plazo. 4. Elaboración y mejora continua. Tómate el tiempo para revisar tu desempeño, analizar tus operaciones pasadas
identificar tus fortalezas y debilidades. Una autoevaluación, autorreflexión, te va a ayudar a crecer, no solamente como inversionista, sino como persona. 5, gestión del tiempo. Administra tu tiempo de manera efectiva, prioriza las actividades, elimina las distracciones, dedica tiempo suficiente a tus operaciones, investigación y desarrollo personal. La eficiencia en la gestión del tiempo te permite maximizar la productividad y obtener mejores resultados. 6, resiliencia y mentalidad positiva. El camino hacia el éxito está lleno de caídas, de raspones, pero hay que volver a levantarnos y volver a tratar de sanar. Y si no sanamos, ¿qué hacemos? Aplicamos una inyección de sanación, un poquito de alcohol y para adelante, amigo. 7, cuidado personal y bienestar. Y este es súper importante, porque creo que hemos descubierto que las personas que tienen más hábitos de disciplina son aquellos quienes hacen algún deporte, aquellos quienes se levantan a trotar, a caminar, a hacer ejercicio, a ir al gimnasio, a tener una rutina, no solamente ejercicio, sino de alimentación, y cada paso es un pasito más, un pequeño hábito hacia la disciplina. Da el primer paso hoy, solo uno, mañana otro y luego otro. Un día a la vez, no te atragantes, construye los hábitos todos los días. Sin darte cuenta, eso terminará siendo disciplina. Los hábitos explosivos son la clave para convertirte en un ser extraordinario. Al comprometerte a mejorar constantemente, incluso en pequeñas cantidades, puedes alcanzar niveles de éxito que antes solo podías imaginar. Recuerda que el viaje hacia la grandeza comienza con un pequeño paso, pero con el tiempo y la consistencia, ¿adivina qué? Puedes llegar más lejos de lo que nunca pensaste. Imagínalo y empieza a caminar hacia allá hoy. ¿Dónde es allá? Créeme, ni en tus sueños más salvajes lo imaginarás de la infinidad de cosas grandes que puedes alcanzar. Se los dice un soñador que hoy les dice que abra una cuenta en Sigma Trade. Ayer fue un sueño y el primer paso, y hoy es una realidad. Ninguno de los que ha logrado algo en la vida han sido más inteligentes que tú. Ni Jeff Bezos, ni Elon Musk, ni Steve Jobs, ni Tom Sosnoff, ni Pablo Gil, ni Luis Silva. Tan solamente fuimos unos pendejos que no escucharon los peros, no escucharon los no y dieron el primer paso. Ahora, dalo tú. Esto estará para el volumen 2. Y no me queda más sino darle el paso a quien ha sido un referente, alguien a quien admiro, no solamente a nivel de mercado, de estratega, de inversionista, sino como persona, tremendo tipazo. Quiero darle la bienvenida. ¿A quién tenemos por aquí? Imagínense, al mejor divulgador financiero del año 2023, a uno de los del top 100 en la lista Forbes de las personas más creativas en negocios para el 2023, el mejor analista técnico del año 2022 y además recibidor del título del premio al mejor fondo en la categoría de market neutral. Más de 35 años de experiencia, un educador y economista inigualable y que además hemos tenido el gusto de poderlo traer desde España. Démosle un fuerte aplauso. ¡Suene! Las palmas arriba, una bulla. Quiero tener un hijo tuyo, Pablo. Gracias, Luis. Bienvenido, Pablo. Todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación, por montar este evento tan maravilloso de Option Sigma y a todos vosotros por haber venido aquí a escucharnos y además con ese espíritu. Da gusto. Siempre pienso que me equivoco en la temática, que en lugar de hablar de economía y de macro debería hablar de cómo ser más felices, ¿no? Aquí parece que sobra eso, así que está bien que me dedique a hablar un poco de lo que va a ocurrir en términos de economía y sobre todo entender lo que está ocurriendo. Estamos en un entorno muy especial, principalmente en la economía americana, y ya sabéis cómo hago yo las presentaciones. Me gusta que haya gráficos que de alguna manera
pues te justifiquen los argumentos que presentas cuando das una charla. Las interpretaciones son subjetivas, pero los datos muchas veces son objetivos. Y luego he visto mucho contenido de los ponentes, me ha parecido francamente acertado el llevarlo a la experiencia personal, ¿no? Ayer cuando Tom nos hablaba de esas operaciones malas, ¿no? Qué difícil es escuchar a la gente hablar de los errores, cuando es lo que te humaniza, es lo que te pone en el mismo plano que los que te están escuchando. La gente te pone a veces en una especie de pedestal y somos exactamente iguales todos. Nos caemos de la misma manera. Bueno, yo me caigo desde una silla, vosotros caéis estando de pie, pero vamos, nos caemos, tocamos el suelo y nos tenemos que volver a levantar. Por tanto, a medida que comentemos esta presentación, sí me gustaría hacer alguna reflexión. No la tenía pensada, estaba ahí mientras escuchaba a Luis y digo, hombre, voy a querer hacer alguna reflexión que no estaba prevista sobre esas cosas que nos ocurren y cómo aprendemos de ellas, cómo te sirven como una lección de humildad, ¿no? De decir, oye, te creerás muy bueno, pero la vida te pone en tu sitio todos los días. Y en lugar de hundirte, lo que tiene que ayudarte es a encontrar la solución. Yo soy de los que siempre he dicho que el salto humano se da el día que dejas de decir no puedo para decir cómo lo hago, ¿vale? Y es algo que os debéis llevar. Yo lo llevo a una parte física, pero lo podéis llevar a cualquier plano de vuestra vida. No busquéis la excusa, buscad la solución. Vamos a meternos ya de lleno en esta presentación. Gracias. Cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos años, es muy entretenido, ¿no? Porque en 2022 el 85% de los analistas globales hablaban de que iba a haber una recesión que era imposible evitar, ¿no? Y estábamos todos muy preocupados. El mercado estaba corrigiendo y las sensaciones, esto es solo el inicio de lo que podría ser algo parecido al año 2008. En 2023 pasamos a hablar de soft landing y ya en 2024 hay gente que dice ni soft landing ni nada. O sea, hemos pasado a otra situación en la que el bull market se va a mantener de forma eterna y la economía americana nunca va a tener un problema porque, entre otras cosas, nuestros miedos a una política monetaria restrictiva, y entendemos como tal, cuando la FED empieza a subir, la Reserva Federal empieza a subir los tipos de interés, se va a cargar el consumo y sin el consumo ninguna economía desarrollada crece, ¿no? Ese era un poco el punto de partida que teníamos todos. Y bueno, aquí estamos, con la bolsa americana, al menos los índices como Nasdaq y S&P marcando máximos históricos, con un consumidor que parece incombustible, con un coste de la deuda cada vez más alto, pero que no se transmite realmente a un problema en términos de activos. Y no solamente, como veremos hoy, estamos entrando en esa sensación de euforia en la bolsa americana, sino que se comparte a nivel global. Hemos visto máximos históricos en la bolsa en Europa, hemos visto Bitcoin, del cual hablaremos un poco, y algunas otras criptomonedas marcar máximos históricos, pero es que incluso activos defensivos como el oro. Con lo cual, esto empieza a oler un poquillo a esa sensación que teníamos, ¿os acordáis?, en 2021, ¿no? De da igual lo que hagas, compra cualquier cosa que vas a ganar dinero. En función de si compras el activo de riesgo ganas más y si eres conservador y compras un bono ganas menos. Pero esa sensación de no pasa nada. Bueno, pues para explicar o para que se entienda en qué entorno estamos, vamos a destripar un poquito los catalizadores que hay a nivel macro y a nivel fiscal que nos ayuden a entender cómo hemos llegado aquí y qué puede pasar a partir de ahora. Para entender la situación desde una perspectiva de los mercados y de la economía, creo que hay que entender que hay dos grandes fuerzas. Una es el tema fiscal o el estímulo fiscal y por otro lado está el tema monetario, que normalmente suele ser estímulo monetario, porque nos hemos pasado prácticamente 15 años con tipos al 0%, pero que realmente desde el año 2022 el señor Powell nos ha ido apretando las clavijas y ha llevado los tipos hasta el 5,25, 5,50. Y dices, vale, si uno es positivo y otro es negativo, ¿quién gana?
O sea, es una batalla. El gráfico os muestra en la parte de arriba las subidas de tasas de interés y en la parte de abajo, perdonadme, ahora, en la parte de arriba las tasas de interés y en la parte de abajo nos muestra el déficit. El déficit es algo tan sencillo como si yo en mi hogar gano 1.000 y gasto 2.000, o para hacer la cantidad más vistosa, si gano 1.000 y gasto 1.500, tengo un exceso de gasto de 500. Ese es mi déficit y tengo que financiarlo. Tengo que conseguir ese dinero. Puedo ir a un banco, pedir un préstamo y por ese préstamo pago un dinero. Y cada año ese déficit lo puedo ir agregando y lo convierto en una métrica que llamamos deuda. La deuda pública de un país es la suma de los déficits que he ido agregando a lo largo del tiempo y te da una idea de cómo de endeudado estás. Y dices, vale, en el caso de Estados Unidos, cuando vemos esas columnas de color naranja hacia abajo, son años de déficit que se han ido agregando. Y arriba lo que vemos es la política que ha implementado la Reserva Federal, que es básicamente cuando ha subido y cuando ha bajado tipos. Entonces, bueno, ¿es normal que cuando baja la curva de arriba haya jaleo? Digo, claro, bajan los tipos para estimular la economía. Por eso veis las bajadas de tipos en 2008, durante la pandemia, y ahora no los bajan todavía porque todo funciona relativamente bien. Esta lucha entre financiar un crecimiento con un dinero que no tienes, lo que te genera es la gráfica de crecimiento de la deuda en términos absolutos, que estamos hablando ya de cantidades de 35 billones o trillones estadounidenses, y cuando lo pones en proporción a la economía, al tamaño de la economía, estamos en máximos históricos. Dices, estamos casi al 130% de deuda sobre el PIB. El PIB o el GDP, o el Gross Domestic Product, es la manera, no es la más eficiente, pero es la manera, el estándar con el que medimos cuánto crece la economía de un país. Y uno se plantea que antes se recurría al endeudamiento y a las ayudas cuando había crisis. Y dices, hombre, es que como está necesitado, le vamos a meter ahí toda la gasolina para sacarlo del hoyo. Y dices, vale. Pero cuando uno mira cómo ha crecido la deuda a lo largo de las últimas décadas, piensas, oye, pero ha habido periodos en los que la economía americana crecía de forma muy sana y yo no veo que la curva de la deuda esa se reduzca. Por eso le llamo endeudamiento crónico, porque si yo os dijese, cuando con el aire acondicionado la garganta os duele y tenéis unas décimas de fiebre, ¿qué hacéis? Me tomo un medicamento. Digo, perfecto, para eso están. Pero si al cabo de unos días os veo y digo, ¿te duele la cabeza? ¿Tienes la garganta mal? No, no. Y te veo que sigues metiéndote medicamentos y un año más tarde sigues con los medicamentos y no te pasa nada. Entonces la conversación es otra. Es, oye, te estás drogando. Te estás drogando. Tu día a día se ha convertido en una droga, un estímulo que necesitas constante. Bueno, la deuda se ha convertido en el estímulo de la economía estadounidense con indiferencia de si hay una crisis o no la hay. Y es un concepto muy importante, porque de la misma manera que el medicamento deja de hacer efecto, es decir, si tú nunca has tomado un paracetamol, no sé si aquí tenemos los mismos medicamentos, o una aspirina, un ibuprofeno, y te lo pones en la boca cuando te sientes mal, te reactiva rapidísimo. Pero si tú estás acostumbrado a tomarte eso todos los meses, llega un momento en que no hace efecto. Y eso es exactamente lo que está empezando a pasar en Estados Unidos. Este gráfico muestra cuánta deuda necesitas para generar una unidad de crecimiento. Y cuando ves que la relación es necesito $4,47 de deuda para generar $1 de crecimiento económico en la economía, dices, algo empieza a estar realmente mal. Dices, bueno, ¿cuándo va a ser esto un problemón? Digo, no, esto no es que te llaman un día a la puerta y te dicen, ya, hoy es el problemón. Esto es algo que va poco a poco, poco a poco. Pero tenemos ejemplos. Uno de los ejemplos es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Japón. Japón es el país más endeudado del mundo. Tiene un 260 y tantos % de deuda sobre el PIB. Y dices, vale,
pero yo he oído que en Japón no viven mal. Digo, sí, pero su economía no crece. ¿Desde hace cuánto? Desde 1992. Tienen el mismo PIB que hace 35 años. Esta economía, estamos hablando en Japón cuando en los años 80, yo me acuerdo cuando comprabas algún gadget, en aquella época comprabas los Discman y los Walkman y te ponían, dabas la vuelta y era Made in Japan, Made in Japan. Un juguete para el niño, Made in Japan. Y siempre nos reíamos, decíamos, estos tíos hacen lo que hacen los americanos, pero más pequeño y más barato. Y el comentario era, va a ser la economía que sustituirá a Estados Unidos. En la década de los 80 era el reto para Estados Unidos era no verse superado por Japón. Y ahí acabó la carrera de Japón, porque no ha vuelto a crecer más desde entonces. ¿Qué hizo mal Japón? Bueno, Japón, cuando estalló la burbuja, en lugar de permitir que se limpiasen los excesos, intentó a toda costa mantener un estilo de vida haciendo lo que hiciese falta. No dejó que quebrasen los bancos, no dejó que el mercado inmobiliario colapsase, no dejó que el mercado bursátil se fuese al garete. Hombre, alguien me dirá, hombre, sí, dejó que se hundiese, que cayó un 82% ya, pero no porque quisieran. Hicieron todo lo posible. ¿Cómo? Endeudándose, comprando bolsas. Sabéis que el Banco de Japón tiene el 80% de todos los ETFs del Nikkei y del Topix que existen. Es el mayor comprador de ETFs del país. Y además invierte parte del dinero de esa deuda en controlar el precio de los bonos. Tiene lo que llamamos control de la curva de tipos, para que el gobierno japonés se haya podido endeudar sin coste durante décadas, lo cual le ha permitido que esa deuda crezca sin tener un gran problema. Es una especie de truco de magia donde mantienes la economía pagando ese coste de estar endeudado 2,6 veces más de lo que vale tu economía. Pero además de Japón, tenemos el caso de Grecia, donde superaron hace ya mucho tiempo el 200% de endeudamiento y descubrimos que desde el año 2006 no crecen tampoco. O Italia, que también superó la cota del 140% de deuda sobre el PIB y tampoco crecen nada desde hace más de 15 años. En Estados Unidos el crecimiento de la deuda se aproxima al 130%. No está tan lejos de lo que estamos viendo con Italia. Está muy lejos de Japón, pero sí te plantea la pregunta de cuánto más van a estirar este chicle. Yo miro a los políticos que hay aquí en Estados Unidos y no escucho ni por el lado de Biden ni por el lado de Trump que tengan intención en reducir el déficit, ni la deuda. De hecho, me atrevería a pensar que si Trump llega, lo que le va a tentar es bajar aún más los impuestos. Y sé que hay mucha gente que defiende el tema de la bajada de impuestos de Trump se pagó sola. Digo, si se hubiese pagado sola, la deuda no habría seguido creciendo. Si realmente se hubiese generado un crecimiento económico tan fuerte como para que el ingreso vía fiscal se hubiese disparado, la deuda se habría aplanado y habría empezado a mejorar. No ha ocurrido. No sé con qué cifras trabajan, pero con las cifras globales ese efecto no se ve. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con lo que haces con los temas fiscales, porque ya hemos visto que a largo plazo acaban hundiendo el crecimiento económico de los países. ¿Cuál es? Dices, Pablo, has venido hoy muy pesimista. Esto vamos a comer dentro de una hora, no nos hagas esto. Esto es el Conference Budget Office, esto no es Pablo, esto lo publica la agencia que elabora la estadística del gobierno estadounidense. Y cuando veo este gráfico, evolución del déficit de Estados Unidos según el Conference Budget, y lo miro y digo, uff, qué feo, ¿no? El gráfico de arriba, digo, ese déficit va a más. Digo, y miro la parte de abajo y digo, ¿y eso qué es? Digo, la evolución de la deuda versus el PIB según el Conference Budget. Digo, madre mía, 175% que prevén. Pero es que cuando lees la letra pequeña es peor, porque te pone, no esperamos ninguna recesión en las próximas 3 décadas. O sea, estos datos es sin que haya recesión. Sabéis que cuando hay recesión sube el desempleo, las empresas ganan menos dinero, los ciudadanos ganan menos dinero, se recauda menos vía impuestos
Y por tanto, como tenemos unos gastos que son estables en el tiempo, ganas menos, recaudas menos, gastas lo mismo, tu déficit es peor y por tanto la deuda es peor. Con lo cual, que una oficina me diga, tu futuro es que dentro de 30 años tengas una deuda sobre el PIB de 175% y el déficit creciente en un entorno donde todo nos va a ir de maravilla, digo, ¡guau! Esto es un horror. ¿Qué pasa si hay recesiones? Vamos a llegar ahí no dentro de 30 años, vamos a llegar ahí en 10. Y ya hemos visto que las cifras en las que nos movemos son realmente preocupantes. Y dices, bueno, siempre podrían reducir el gasto. Digo, ¿quién? ¿Demócratas y republicanos? ¿Tú les ves con ganas de reducir el gasto? Y dices, ¿por qué no creo que lo vayan a hacer? Porque cuando miras la composición del gasto público, dices, ¿qué van a tocar? ¿El Medicare? ¿El Medicaid? ¿Defensa? En una situación geopolítica como la que tenemos. Y la línea roja, que es como el caballo malo que de repente empieza a sprintar, que dices, ¡guau, mira cómo adelanta, mira cómo adelanta! Es un caballo rojo muy feo. Es el coste de los intereses de la deuda. Es decir, te has endeudado tanto que solamente pagar los intereses de aquello que ya has acumulado se va a convertir con el tiempo probablemente en la partida más grande a la que vas a tener que destinar el dinero que recaudas. ¿Es productivo pagar intereses? No, no es deuda productiva. ¿Qué es deuda productiva? Alguien me puede levantar la mano y me dice, yo he pedido un préstamo o una línea de crédito para montar un negocio. Pago un 6% de tipo de interés, pero es que cuando el negocio esté up and running, cuando esté funcionando, espero que me dé un retorno de un 25% anual. Te digo, genial, vas a sacar un 19% de ganancia. Eso es deuda productiva. Pero el pago de intereses no es deuda productiva, no aporta crecimiento económico. Es tirar el dinero a la basura. Y esa es la partida que se va a convertir en una de las más grandes en los próximos años. Con lo cual, si os fijáis, esta carrera hacia adelante es como ver una manada correr hacia un acantilado. Y tú a lo mejor estás en la parte de atrás y estás gritando, ¿nadie ve el acantilado? Y yo, más rápido, más rápido. Nadie ve el acantilado. Es curioso. Y ahí llega un momento en que la gente lo que hace es cerrar los ojos. Te dice, no, como no ha llegado hace mucho, no me voy a preocupar. Pero está ahí. Lo estamos viendo en estas gráficas, lo estamos viendo en otros países donde ya llegaron al acantilado y están pagando el precio. No sé si recordáis, yo evidentemente llevo casi 4 décadas escuchando los conference calls de Jay Powell y de Christine Lagarde antes de Mario Draghi. Y cuando les oigo, sí recuerdo que antiguamente te decían la tasa de crecimiento estructural a largo plazo de la economía americana es 2,7, es 2,5, es 2,3, es 2,2. Ahora dicen que es 1,8. Lo cual, en esta película que estamos recorriendo, pienso, oye, hasta ellos, es decir, están asumiendo que la deuda va a ser mayor, que el déficit no va a revertirse y están de alguna manera reconociendo que el crecimiento cada vez va a ser más bajo. Si tú marcas ese gráfico de líneas, no deja de ser la evolución del PIB en términos interanuales en Estados Unidos durante décadas. Si calculas la línea de regresión es cuando tú tienes una nube de puntos, de datos, y dices, tengo que tirar una línea que ajuste o que esté a la menor distancia posible de todos los datos. Es como el punto de equilibrio de toda esa masa de datos. Y eso genera una tendencia. Bueno, pues es lo que veis ahí. La línea que va por en medio es el ajuste perfecto y luego las desviaciones por arriba y por debajo, pues hasta donde te puedes ir de forma natural. La tendencia es a la baja. Y dices, ¿qué sale de la línea de regresión? Digo, 1,70 y tantos, 1,78 creo recordar, que está muy en línea con el 1,80 que dice la Reserva Federal. Y dices, vale, esperas crecer solo 1,8 a largo plazo, cuando antes solías crecer al 2,5, al 3%, y esperas que la deuda siga creciendo, digo, pues ese 1,8 igual luego es 1,5 y luego es un 1%. ¿Qué opinas de una economía que es la líder mundial si te dice que con el paso de unos años solamente espera crecer de forma estructural 1%? A mí lo que me sale es, no lo estás haciendo bien. No estás desarrollando un modelo de negocio cada vez más potente, sino lo contrario.
y no quieres asumir que te estás equivocando, porque no le quieres meter mano a esa deuda. Y esto nos lleva a unir este concepto con los mercados. Y dices, vale, ¿cómo lo uno? El estímulo fiscal que está basado en la deuda es beneficio presente y malestar futuro. Y dices, bueno, si mezclamos en un solo gráfico la política monetaria y la política fiscal, dices, ¿qué pasa cuando ambas se reducen? Digo que en los mercados las pasamos canutas. ¿Cómo qué año? Como en 2022, las dos líneas bajan. Pero cuando una sube y otra baja, lo que importa es si la que sube, sube más rápido que la que baja. Y eso es lo que tenemos hoy. La política de la Reserva Federal, de subidas de tipos, ha sido claramente algo que nos ha restado crecimiento, pero la política fiscal ha estado a todo trapo, ha sido espectacular. Cómo han seguido regalando dinero y aprobando paquetes de ayuda en Estados Unidos. El neto ha generado un estímulo positivo para la economía y ese estímulo positivo nos lleva a la relación con la bolsa. La bolsa, como todos sabemos, es un activo que casi nunca cotiza en el punto de equilibrio. A mí me encanta cuando todos hablamos de si está barata o cara. Digo, pues si es que prácticamente en su precio no está nunca. O sea, o está cara o está barata. Pero además cuando está cara puede durar muchísimo tiempo. Y la gente me suele preguntar, ¿y por qué puede durar tanto tiempo cara y tan poco tiempo barata? Digo, hombre, pues porque cuando está cara nadie la quiere tirar abajo. Tú no ves campañas de gobiernos por tirar la bolsa abajo. Pero cuando está mal, los políticos se rasgan las vestiduras. Lo que haga falta. Le hago un bailout a los bancos con dinero público. Inyecto dinero y doy créditos baratos a todos. Dices, no, a todos no. Apple nada en liquidez. A Apple también. ¿Ganáis la pareja $180.000? Mando cheques a su casa. Básicamente ha mandado cheques a todos menos a Trump y creo que a Bill Gates, ¿no? Y dices, consuma usted. Te están regalando, consuma usted. Por favor, no pare de consumir. Es que estoy en mi casa y no tengo trabajo. No se preocupe, consuma usted. Porque nos va la vida. Entonces, cuando estamos en el exceso, casi nos aplauden. Es como, venga, tú puedes. Cuando estás en la depresión, hay 1000 mecanismos. Los tipos van al cero inmediatamente, se busca ese apoyo para que el desempleo mejore, para que se vuelva a crear consumo, para que las empresas puedan invertir. Y eso hace que no sea simétrico el momento malo y el momento bueno en los mercados. Este gráfico que muestra el market cap o la capitalización bursátil simplemente es multiplicar a qué precio cotiza cada acción por el número de acciones que están emitidas de cada compañía, te da una valoración de la compañía y eso lo llevas a todos los componentes del índice y ya tienes el market cap del S&P 500, por ejemplo. Y Warren Buffett te dice, comparo cuánto vale la bolsa con, por otro lado, cuánto vale la economía. Y eso me da una métrica que me ayuda a saber si está cara o está barata. En 2021 vimos el pico de euforia, los meme stocks, estos índices que elaboraba Goldman de compañías tecnológicas que pierden dinero desde hace más de 3 años y que subieron un 500% en 6 meses. Y dices, hombre, si no te llama la atención eso... ¿Os acordáis lo que pasó con los NFTs, con lo que pasó con muchas criptos, con lo que pasó con las compañías que recomendaban en Wall Street Bets? Yo tenía auténticas batallas en casa con mis hijos. Nunca les ha interesado nada de economía, de trading, nada. Y había veces que estaba cenando y son 5 y bueno, son teenagers hacia arriba. Y a veces pensé que tenía una cámara web como de broma, que me la había instalado alguien para reírse de mí, porque era, o sea, estás ahí cenando tranquilamente y escuchas, GameStop no, AMC mucho mejor, tal, no, Ethereum no, Solana. Y claro, yo les miraba y no me preguntaban nada, y yo les miraba y digo,
Digo, es una broma. O sea, yo me dedico a esto. Es como si tú eres un afamado médico neurocirujano, ¿no? Y de repente entre tus hijos me duele mucho la cabeza, creo que tengo un tumor, y es el otro el que le dice, no, eso no es un tumor, es una jaqueca, no te preocupes. Y es como, ¿sabes?, de sensación de decir, esto no está pasando, ¿no? Bueno, yo les tuve que prohibir. En un momento le dije, os dejo de serviros la cena. Esta cena la pago yo y la dejo de servir como no dejéis de hablar de estas chorradas. Digo, porque no, es que sois incapaces. Pues había un momento en que digo, hombre, de repente he descubierto que de no interesaros nada, tengo 5 traders en la mesa sentados conmigo. Y además te hablaban de, no, mi amigo se ha comprado la moto tal, porque compró y se apalancó, y además empezaban a hablar de eso, no, ahí no lo hagas ahí, te apalancas a través de un CFD. Y digo, pero tú sabes lo que es el apalancamiento. No sabía que tú sabías lo que es. Una es diseñadora de interiores, el otro es informático, el otro estudia medicina. Y la otra, educación infantil bilingüe. Y la cuarta o la quinta, que no había empezado ni la carrera, todos hablaban del mundo de las inversiones. Y cuando yo dije, bueno, yo si puedo opinar, os diría que tengo... Gracias. Digo, yo tengo Bitcoin y uno de ellos salta y dice, ¿que tienes Bitcoin y no nos dijiste nada? Digo, llevo teniendo muchas cosas y nunca os ha interesado nada. O sea, entráis en mi despacho, veis que tengo 4 pantallas y que estoy con gráficos y doy conferencias y veis el canal de YouTube y ahora me dices que no te he dicho nada. Digo, lo tienes todo. Vienen tus amigos y, oye, ¿puedo hablar con tu padre y tal? Y tú te vas a la cocina a prepararte un sándwich porque no te interesa lo que le voy a contar a tu amigo que estudia economía. Entonces, digo, no, yo Bitcoin, oye, ¿cómo lo compro y cuánto compro y tal? Digo, compra poco porque pues no tienes ni idea, igual pierdes dinero, pues que no te duela. Y entonces, claro, les dejo comprar $150, básicamente, al cambio. Y, bueno, venga, 150, y aquello subió y multiplicó por 3. No. A partir de ese momento, no, es que por teléfono, es que mi padre es un rata, no nos dejó meter más de $150. Y era como, tío, has triplicado tus $150 y yo soy el rata. Entonces, cuando llegamos a ese punto, les senté, eran solamente 2 de mis hijos invirtieron, los demás eran todos de... Ya. Pero eso sí, te queman la oreja, ¿no? Yo habría ganado, tú no me dejaste, ya sabes, esas cosas típicas de los traders me acuerdo de todo lo bueno que habría hecho, nunca me acuerdo de nada de lo malo que habría pasado. Y entonces, bueno, les dije, ahora tenéis que vender la mitad. Bueno, yo no quiero, había que duplicar la inversión, digo, no, hay que vender la mitad, porque has ganado un 300% y con eso ya tú recuperas la mitad de tu capital. Ya sabes que no has perdido, ya esta es una operación ganadora. Tu primera operación de trading es ganadora. Tú sabes la satisfacción que te va a dar y además ese dinero, si corrige, vas a poder invertirlo a un precio más barato. No. Evidentemente tuve la fortuna, esto es pura suerte, yo vendí como a 60 y poco mil y aquello cayó y de repente la conversación ya nunca más giró. Hablaban de Marvel, de la nueva película, de Avatar, y era como, ¿dónde está Bitcoin? Nadie pregunta, claro, Bitcoin estaba bajando, llegó a bajar un 72%, ¿no? Solana, que era, según ellos, la campeona mundial, ¿no? Había bajado un 90 y algo, lo habían borrado de su cabeza. Y entonces yo, un momento digo, creo que ahora habría que empezar a mirar, tal. Y te miran con un desprecio, ¿no? Como diciendo, no te dicen, oye, papá, qué bueno fue lo de vender ahí arriba la mitad. No, callaos. Bueno, esto nos lleva al momento actual. El momento actual, yo reinvertí en Bitcoin y en Ethereum. Ethereum bien, como a 2.300. Bitcoin tardé un poco más en 31.000. Dije, esto está cambiando otra vez el ciclo. No ha llegado donde yo quería, que era 10.000. Asumo que no ha llegado, no pasa nada, me reengancho, tal cual. Y el otro día, antes de venir aquí,
tuvimos un momento de esos que digo, yo mato a alguien, ¿no? Porque los 2 traders de mi casa. Oye, papá, ¿no crees que habría que volver a meter el dinero en Bitcoin? Digo, os voy a matar. O sea, ahora que cotiza a 64.000, o sea, tú te sales a 62.000, baja a 15.000 y es ahora cuando llamas a mi puerta preguntando... Y de nuevo les dije, no, yo ya compré hace más de un 100%. No nos lo dijiste. ¿Sabes? Fíjate qué curioso es la forma de ver la realidad del trading en función de si de verdad eres un trader o simplemente es alguien que pasa por ahí y te dejas llevar por las noticias, por el efecto FOMO, ¿no? y te unes a la fiesta que está en marcha. Yo a veces les digo, cuando de verdad sintáis la necesidad de meter $1.000, por favor, decídmelo. Yo os doy 100 a cada uno, porque ese día liquido mi posición de Bitcoin. O sea, sois el mejor contrarian que existe para gestionar en el corto plazo. O sea, sois increíbles. Y de hecho, invito a merendar a vuestros amigos, porque así no tengo solo un ejemplo, sino que tengo un equipo. Entonces digo, cuando todo el equipo diga, no, esto pinta fatal, me voy a poner hasta arriba de criptos. Y cuando todos vosotros me digáis, es que esta es la oportunidad de mi vida, ese día empiezo a liquidarlo todo. No se lo puedo decir así porque entonces no invitan a los amigos, pero habrá una fórmula, que encontraré alguna fórmula para... si ven la conferencia estoy muerto, claro, porque van a decir, te vimos yo y los amigos, no nos vas a hacer esto. Pero bueno, es el riesgo de estar en YouTube. Lo que quería decir con esto es que el mundo de los inversores normalmente se siente satisfecho cuando te sientes rodeado de otros que piensan como tú, aunque sean todos unos indocumentados que no saben nada. Entonces es como, para allá, lo ves en las manifestaciones y los ves en general en los actos humanos, no solamente el trading, ¿no? Para allá. Y si va uno, tú le miras y dices, no sé, pero si van 200, es como que te pones a andar en la misma dirección y dices, estos deben saber, ¿no? Hay 200, son 200 tíos que van en aquella dirección y además a veces van, encima van animados. O sea, hay fiesta por ahí, tiene que haber fiesta. El problema con el mercado es que es igual. Cuando estás aquí arriba, tú tienes la sensación de, te mira y es como, tú no tienes de esto. Y casi te tocas buscando la cartera y dices, yo no tengo que comprar unos boletos de esto que tienen todos, ¿no? Porque se están forrando, son tíos felices. Pero muchas veces esta gente es como el grupo de mis hijos, ¿no? Ahora es cuando hay que comprar. Digo, no, perdona. Por eso cuando Tom decía, yo no miro a la prensa, no miro la televisión, digo, lo entiendo perfectamente. Yo tampoco miro a mis hijos y sus opiniones. La verdad es que en este momento de euforia que vivimos hoy, dice, se traslada a más, ¿no? Dices, ¿eso qué es? Digo, los beneficios empresariales que pronostican las empresas. Y dices, vale, ¿cómo lo ves? Digo, siempre piensan que van a ganar más, bueno, quitando en 2020 con la pandemia, pero siempre la industria tiene un bias, y ese bias es, todo va a ser maravilloso, ¿vale? Siempre todo va a ser maravilloso. Ganan mucho más cuando el mercado sube que cuando el mercado baja, por tanto es normal que no hagan publicidad y propaganda de mercados bajistas. Y dices, ya, pero los beneficios futuros no están ya incorporados en el precio. Digo, claro, cuando tú miras este gráfico de FactSet, lo que ves en la línea azul clarita es el S&P 500 y la azul oscura son los beneficios. Y dices, o sea que es que ya está puesto en precio. Digo, claro, más vale que ganen más, porque es que ya lo tienes metido en el precio. Tú ya has contado con ese dinero que aún no te han dado. Y dices, vale, este gráfico está muy bien porque es lo que ganan y lo que dicen que van a ganar. Y ves la en medio que sube rápido, que es la bolsa. Y es como, o sea, ya hemos empezado a creernos que lo que nos dicen que va a pasar. Y entonces, antes de que pase, ya estamos dispuestos a cotizarlo en los múltiplos de las empresas que componen la bolsa. Y dices, vale, ¿qué otro catalizador aparte de la valoración? Que es una valoración que, me hago así, claro, uno me dice, no va a haber recesión. Si no va a haber recesión me voy a forrar. Hago así, calculo un múltiplo enorme y automáticamente digo, esta compañía está baratísima. Digo, porque confías en que esto es una realidad, que lo basas en que no va a haber un problema económico. Digo, tú fíjate la cantidad de ISIs que estoy despejando en mi ecuación.
Dices, ¿qué más hago? Digo, además de ese descuento de beneficios, lo otro que me interesa mucho es saber, oye, ¿la euforia es generalizada? A eso le llamamos concentración. Dices, vale, liderazgo y concentración es, de alguna manera, dime cuáles de los valores que más pesan. Ya sabéis que los índices son casi todos por capitalización, quiere decir que cuanto más grande eres, más importas, más peso tienes en un índice. Entonces, suben mucho más los megacampeones del Nasdaq y del S&P, es decir, los Apples, los Meta, los Amazon, los Microsoft. Nvidia juega otra liga, luego hablamos. Nvidia, no sé, Nvidia se sale del registro, ¿no? El otro día vi que hacéis unas preguntas buenísimas sobre Nvidia. Yo también las hago, me las hago a mí mismo y se las hago a cualquiera. Yo estoy deseando que me deis vuestra opinión de Nvidia. A lo mejor os uso como a mis hijos, nunca se sabe. Digo, si todo el mundo está muy bullish en Nvidia, igual yo me vuelvo más cauto. Y al contrario, si todos estáis muy negativos en Nvidia, igual pienso, pues le queda recorrido. Porque el mercado es así de puñetero. O sea, a veces hace lo que Yo siempre digo que el mercado hace lo que la mayoría no piensa que va a ocurrir, ¿vale? Lo cierto es que cuando miras este gráfico dices, oye, si yo comparo el S&P 500 equiponderado, que es donde todas las empresas pesan lo mismo, con el S&P 500 real, el que es por capitalización bursátil, descubro que al hacerlo mucho mejor el S&P por capitalización bursátil, quiere decir que las que pesan mucho se están saliendo. Y eso se ve en este gráfico y dices, jo, ahí está. El market breadth o la amplitud de mercado que llamamos está alcanzando unas cotas muy elevadas, por encima de 2020 y 2021, aunque todavía no hemos llegado a la euforia previa al año 2008. Pero ya estamos más de una desviación estándar por encima de lo que es el punto de equilibrio. Con lo cual, podríamos decir que los inversores han empezado a apostar de forma muy agresiva en unos pocos valores. Ya no es una compra generalizada de la bolsa, sino estos 7, o estos 4, o estos 2, o yo que no diversifico, Nvidia, que es la mejor, ¿vale? Para un foro como este, donde hablamos de opciones, que la última semana los traders hayan comprado más de 20.000 millones de opciones sobre Nvidia, pues hombre, te dice que hay un poco de alegría, ¿no? O sea, está claro que hay un sentimiento de lo de Nvidia no se acaba mañana, porque si no, no haces ese tipo de estrategias. ¿Qué nos lleva a que Nvidia arrastre tantísimo tirón? Es que estamos ante la nueva revolución tecnológica, la inteligencia artificial. Y estos hacen los chips, estos hacen las tarjetas, estos son los que te van a permitir explotar el negocio. Vale, genial, es verdad, tienen un casi monopolio, vale. ¿Y el año que viene? Estos son, ¿y el siguiente? Estos son, ¿y el siguiente? ¿Tú te crees que el resto de los fabricantes de este tipo de componentes se van a quedar mirando cómo Nvidia se forra los próximos 3 años? ¿O van a empezar? ¿No habéis oído lo que está invirtiendo Amazon y Apple? Otros megacampeones y Meta en sus propios chips y en sus propios desarrollos internos. Pensad cuando llega iPhone. iPhone fue un cambio, y aquí os cuento también un pequeño repaso de lo que yo considero que es reconocer errores. Yo viví la burbuja.com y era joven. Tenía mucho más entusiasmo que ahora, pero la mitad de conocimientos o menos, ¿no? Y me dejaba llevar muchísimo. Y entonces cuando llegó Internet, yo era de los que compraba cualquier compañía.com y me forraba. Las cosas que me forré. Y entonces recuerdo que tenía al lado a un ingeniero en telecomunicaciones que sabía mucho de análisis fundamental. Y era un tío muy profesional. Y se me ponía al lado y me decía, a ver, Pablo, estoy con la Excel viendo el balance de esta compañía de Terra.
es imposible, es materialmente imposible. Esta compañía no gana pasta, ni lo va a ganar. Y tendría que ganar durante X años tanto dinero para justificar estos múltiplos. Y bueno, me quemaba la oreja. O sea, argumento tras argumento, y yo decía, que me lo quiten de aquí, por Dios. Bueno, al cabo de media hora, para quitármelo de en medio, le decía, mira, José, tío, te quiero un montón. Pero mientras me decías lo mala que es la compañía, ha subido un 8%. O sea, ¿qué quieres que te diga? A la larga, 2 años más tarde, Terra valía 0. O sea, cuando llegó el pinchazo.com, Terra demostró que no valía nada y había sido el 4º valor más grande de la bolsa española, del IBEX 35. Con lo cual, es un ejemplo que siempre recuerdo de cómo de acertado estaba en la idea y qué mal timing hizo. Porque, claro, se pasó el tío diciéndome eso, yo me pongo un tapón aquí en este lado, digo, porque 6 meses escuchándole, que no, y decía, tío, ¿tú sabes lo que ha subido? O sea, salió a cotizar a 31 y vale 148. Digo, ¿ya? O sea, y luego se fue a 0. Y eso me recuerda siempre la importancia que tiene tener razón. No vale para ganar dinero. Para ganar dinero tienes que entender lo que hace la gente. Tienes que entender lo que hacen los traders, el resto de los traders. ¿De qué te vale saber estas cosas? Tienes que saber el riesgo implícito que tienes en cualquier estrategia. Si está completamente fuera de lugar, sabes que el día que llegue la reversión se va a hundir. Pero eso no quiere decir que se va a hundir hoy, ni mañana, ni pasado. Y tienes que saber que esto se puede ir a la luna antes de volver y revertir. Y eso es lo más complejo de todo. Te sientas delante y dices, ¡qué locura! Digo, ya, pero es como la locura cuando se monta un hijo tuyo en una moto sin casco y le ves pasar y dices, lo mato, lo voy a matar. Va a una velocidad y él te dice, pero no me pasó nada. Digo, no te ha pasado nada todavía, pero te va a pasar. El timing es cuando le ocurre. El análisis lo que te dice es, esa situación es insostenible. Tarde o temprano va a haber un accidente. Es muy bonito saber entender cuándo estás ante un potencial accidente y cómo de grave va a ser, pero no te debe llevar jamás a la decisión de voy a jugar todos los días de ahora en adelante el accidente poniendo mi dinero y apostando al accidente. Digo, entonces te arruinas, ¿vale? Y esa es la diferencia entre entender la situación macro fundamental y saber esperar a la señal técnica para implementar la estrategia correcta. Porque el técnico es lo que te va a dar es precisamente ese timing, o al menos lo va a intentar. Mientras que lo otro no te va a servir para hacer timing nunca. Cuando miramos este tipo de situaciones, a mí me gusta mucho no solamente centrarme en un índice, sino en otros. Y yo, por ejemplo, hay gente que me dice, ¿entonces no te subes a la bolsa? Digo, sí, yo estoy comprado en el Russell 2000. Dices, ¿qué es el Russell 2000? Digo, es un índice de pequeñas compañías. 2.000 pequeñas compañías en Estados Unidos. ¿Están presentes los Meta, los Amazon, los Apple, los Microsoft, los Nvidia? Digo, no, esas son compañías de $1 trillion, no, para nada. Y dices, ¿y por qué te metes ahí? Y hay mucha gente que me dice, oye, ¿no te asusta lo de los bancos? Fíjate el desplome de la exposición que tienen al commercial real estate. Y digo, sí, bueno, aquí los tengo. Cada vez que veo una noticia digo, ¡ay, madre! Mi posición. Pero también aprendí que el hecho de que a mí me preocupe, si a los demás no le preocupa, no se pone en precio. Entonces yo a veces miro y digo, no lo ven. O sea, no ven el problema que hay en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, en la parte relacionada con oficinas. No ven que puede haber un efecto contagio. Y la conclusión es, si ellos no lo quieren ver, no lo quieras ver tú. Sabes que está ahí, pero no lo pongas en tu estrategia porque no va a funcionar. Entonces yo estoy largo de algo que pienso que tiene los días contados. Pero que por otro lado miro el gráfico y digo, tiene que haber catch-up. La diferencia entre cómo cotiza el SP500 cargado de los FANG stocks o los 7 magníficos. Y el Russell, digo, históricamente, desde hace mucho tiempo veo que esos gaps se cierran. Con lo cual, estoy jugando eso. Yo tenía un fondo que era Market Neutral, que te dedicas a comprar un activo y vender otro. Jugando a que se cierran esos gaps. Exposición direccional no tienes, pero sí juegas relativos. Esa dispersión para mí es una forma de
minimizar el riesgo y participar de la euforia que se detecta por parte de los inversores. Todos corren para allá y en lugar de querer estar el primero en ese grupo que corre desde hace tiempo, dices, vale, ¿cuál va a ser el siguiente grupo que se va a levantar y va a empezar a correr hacia allá siguiendo la euforia? Digo, pues me voy a montar en ese, a ver si acierto y está menos extendido, ¿vale? Esa es la forma en la que yo interpreto cómo hay que jugar el mercado. No tanto a ver si acierto con Nvidia cuando nadie la quería. Eso para mí es imposible, es fortuito. Puedes tener suerte y te puede tocar y acertar y otras veces no. El otro componente que me parece crucial para entender cómo funciona la bolsa es los share buybacks. Los share buybacks hay analistas que los defienden. Es básicamente cuando una compañía gasta una parte importante de lo que ingresa para comprar sus propias acciones y es una forma de retribuir al accionista porque al comprar tus propias acciones la valoración de la cotización sube. El problema, lógicamente, es cuando hay compañías que piden préstamos para recomprar sus propias acciones, que las hay y no son pocas. Dices, bueno, ¿es más eficiente hacer share buybacks que pago de dividendos? Fiscalmente sí, pero sobre todo es más eficiente para los CEOs y los directivos de las empresas, porque como la mayoría o la parte más importante de su retribución es a través de stock options, pues claro, si sube el valor de la acción, ganan mucho más, ¿no? Y se ha convertido en una práctica y hay unos estudios como este gráfico que te dice que el 40% de toda la subida hasta el año 2021 del S&P 500 se produjo gracias a los share buybacks que durante la década previa estuvieron haciendo las empresas. Y viendo la evolución, no estamos en 2023, pero dices, oye, esto sigue siendo un flujo constante de entrada de dinero a la bolsa que lo protagoniza las propias empresas. Antes hablábamos de lo importante que era la guerra entre el estímulo monetario y el estímulo fiscal, pero nos podemos meter en el cuerpo de Jay Powell, decir, vale, la Fed está siendo muy restrictiva, digo, restrictiva entre comillas. Dice, sí, hombre, ha subido los tipos y está bajando el balance. Digo, ya, pero es que hay una cosa que se llama los repos inversos, que eran de 2,4 billones y ya solamente quedan 0,4 billones. Y dices, ¿y eso qué es? Digo, el repo inverso cuando se desmonta es inyectar liquidez al sistema. Y dices, entonces el drenaje que hace la Fed no es mayor que la inyección de liquidez de los repos inversos saliendo del balance de la Fed para comprar deuda pública. Digo, no, el efecto lo tenéis en la línea de abajo. Fue negativo en 2022, por eso la bolsa lo hizo mal, pero en 2023 en adelante el efecto de liquidez neto, pese al quantitative tightening de la Fed, el efecto es positivo. Y eso explica en parte por qué los mercados están en modo viva la fiesta. Con lo cual, esto nos lleva un poco a decir, ya hemos visto que hay una lucha entre el plano monetario y fiscal. Gana el plano fiscal de momento en cuanto al efecto neto. Eso tiene un coste brutal en términos de déficit que se acumula en deuda, que acabará por generar cero crecimiento en la economía americana si no le ponen remedio. Como la propia oficina pronostica que no va a ponerse mejor, sino que se va a poner mucho peor, aunque no haya recesiones. Y luego cómo la bolsa funciona por unos criterios distintos, con lo cual aquí la pregunta es, y de ahora en adelante, ¿cuáles son las oportunidades y riesgos que vamos a tener? Y yo os diría, en primer lugar, la refinanciación de la deuda. ¿Por qué? Porque hay tanta deuda emitida por parte de empresas que lo hicieron fenomenal, son auténticos visionarios. Antes del año 2022 se pusieron hasta las trancas de pedir deuda tipo cero. Cuando los tipos estaban en mínimos históricos, dijeron, no, dame línea de financiación para los próximos años. Pero claro, 2020, 2021, 2022, 2023, van pasando los años y eso es el calendario de vencimientos. Y dices, vale, ¿en 2024 va a vencer mucha deuda? Digo, sí, va a vencer deuda. Y en 2025 mucha más. Y en 2026 mucha más. Y por eso importa tanto cuando la Reserva Federal decide bajar tipos y cuánto los baja. Porque cuando llegue el vencimiento de tu deuda, que la tendrás a tipo, vamos a llamarle cero, aunque normalmente nunca te conceden deuda a tipo cero, pero muy baja, vas a tener que financiarla a varios puntos de tipo de interés por encima. Y entonces vas a descubrir que ganas mucho menos dinero, porque el coste
de la financiación de tu empresa es mucho más caro. Con lo cual, eso es muy importante. Y lo segundo que deberías tener en cuenta es que la decisión de la Fed de qué hace con los tipos depende de la evolución de la inflación. Y la evolución de la inflación, cuando la miras en términos generales, a mí me encanta cuando te dicen la inflación subyacente, digo, tú no pagas la gasolina, tú no pagas la comida. Digo, ¿por qué miran una inflación que no es la realidad del ciudadano? Porque tú pagas todo. No, la cor, digo, ¿cómo que la cor? Me voy a un supermercado, digo, ¿cuánto cuesta el pollo? $8. No, la cor no tiene alimento, démelo gratis, te va a decir tú. Claro, es que es ridículo, es decir, mídeme la inflación que pagamos todos nosotros, la real, que es la general. Y entonces descubro que sí, se ha acercado al 2, pero no está al 2 y no avanza desde hace ya 7 meses. Tal vez la inflación no sea tan fácil devolverla al 2%. Y si no la devuelves al 2%, la Fed tiene solo una opción. O cambia el discurso y dice que a partir de ahora la inflación que es razonable es el 3%, o no te baja los tipos de interés. Y si no te baja los tipos de interés, el calendario de vencimiento de deuda se convierte en un problemón. El precio de la vivienda, dices, hombre, es donde está una de las partes más costosas del endeudamiento de un ciudadano. ¿Qué pasa? Que como hay mucha euforia y hay mucha liquidez, el precio de la vivienda no baja. Escucharéis hasta la saciedad. No, ha bajado un 20%. No, digo, esa es la tasa. Esa es la tasa interanual. Ese es el Case-Shiller Home Price Index. Ese es el de verdad. Y dice, Pablo, 2020, pandemia en mi casa, me meto 10 kilos. Como y no hago nada. 2021, me di cuenta que estoy como una vaca y bajo un poco el ritmo de comida, engordo 5. 2022, me ve mi mujer y dice, joder, cariño, no cabes en la silla, por Dios. Me pongo a dieta y aún así engordo 1 kilo. Y llega el que hace las estadísticas y dice, Pablo está adelgazando. Digo, no, tío, no estoy adelgazando. Me he metido 16 kilos, lo que hago es engordo cada vez más despacio. Bueno, pues cuando veo el precio de la vivienda así, digo, se ha puesto este tío del vídeo de 2020, ahora está irreconocible. Pero yo no voy por ahí diciendo, estoy a dieta y estoy perdiendo peso. No, no estás perdiendo peso. El precio de la vivienda sigue estando muy cerca de máximos históricos. Y es un problema, especialmente, como hablábamos antes, porque hay bancos que están muy metidos en el tema de commercial real estate, que por el cambio que produjo la pandemia, la vuelta al trabajo online en lugar de ir a las oficinas, unas casas con otro tipo de perfiles que buscamos ahora, está generando grandes problemas en ese tipo de financiación que concedieron los bancos. Luego está, lógicamente, los tipos de interés, que cuanto más tiempo se mantengan aquí, más nos va a ir asfixiando y, sobre todo, cuando la tasa de ahorro desaparece, ¿no? Y viendo las estadísticas de cuánto queda de la tasa de ahorro, porque ese pico que sube hacia arriba es cuando el gobierno mandaba dinero continuamente a los ciudadanos y de alguna manera soportaba el consumo aunque el desempleo fuese alto. Pero ya estamos prácticamente con toda esa tasa de ahorro consumida. Luego tendríamos el tema que comentaba antes del saldo de los repos inversos, ¿no? Que ha estado ayudando mucho a que el efecto de la reducción del balance de la Fed no se note, pero quedan 0,4. Claro, Powell no es tonto, es un tío listísimo, y entonces ya en la última conferencia dijo, en marzo empezaremos a plantear si hay que introducir cambios en el QT, en el Quantitative Tightening. Y digo, hombre, claro, tú eres consciente de que cuando eso llegue a 0, la Fed va a necesitar volver a financiar de alguna manera al Tesoro estadounidense en la emisión de deuda, con lo cual no puedes dejar que venzan los bonos sin renovarlos, al menos no todos. Con lo cual, dentro de unos días, cuando nos dé la charla, probablemente vamos a escuchar que cambia su intención sobre el QT a partir de ahora para lo que queda de año. La inversión de la curva, ¿no? Dices, bueno, es una herramienta que ha funcionado extraordinariamente bien durante mucho tiempo, pero la gente confunde el concepto. La inversión de la curva, cuando la curva se invierte, simplemente significa que vas a pedir un préstamo a corto plazo y te cuesta más que pedir un préstamo a largo plazo. Dices, no tiene sentido. Si yo pido un préstamo a 1 año, el riesgo de no devolverlo es menor que si lo pido a 10 años.
con lo cual el coste a largo debería ser mayor. Dice, ya, pero se ha invertido porque en la curva de tipos está implícito que habrá una desaceleración económica, habrá una recesión y bajarán las tasas de interés. Eso no se ve en la parte corta de la curva, pero sí se empieza a descontar en la parte larga. Y por eso se invierte. Dices, ya, pero no ha funcionado, Pablo. Mira, lleva casi, hay que irse al año 80 para ver una curva tanto tiempo invertida. Digo, ya, no, si cuando funciona es cuando se desinvierte. Cuando se desinvierte es cuando la Fed dice, la he vuelto a liar parda y tengo que bajar tipos rápidamente. Y entonces es cuando la recesión está cerca de llegar. No se ha desinvertido. Con lo cual, si alguien piensa, esa herramienta funcionaba pero ya no funciona más. Digo, no, déjale que se desinvierte y luego me lo cuentas. Ese problema está por llegar. ¿Vale? O sea, no desconfiéis en esto. Y ya para terminar, yo quería traer aquí, siempre que hablamos de la bolsa, es como la bolsa estadounidense, ¿no? Es como la mejor del mundo. Y digo, sí, en el año 89 la mejor del mundo, a años luz era la japonesa. O sea, era un Sputnik, era la envidia del mercado. Luego sí, se pasó, ahora ha conseguido volver. Alguien me dijo el otro día, eres un negativo, ya has subido por encima de máximos históricos la bolsa japonesa. Digo, sí, ha tardado 36 años, ¿no? Pero bueno. A largo plazo la bolsa siempre sube. Digo, sí, bueno, pues si tenías 70 años no lo has visto, ¿eh? O sea, 36 años más tarde, o eres de los que está haciendo récords en los telediarios de otro día había una anciana de 104 años celebrar su cumpleaños, o eres de esos o no lo has visto. Entonces, claro, el largo plazo es un concepto muy elástico, ¿vale? Dices, pero ¿y si las oportunidades no están donde pensamos? Este es el gráfico del SP500 contra el MSCI mundial. Es como decir, ¿hay que estar en la bolsa americana o en otras bolsas? De momento en la americana, ¿por qué? Porque del año 2009 en adelante tiene esa estructura en cuña tan bonita. Pero sí hay que mirar por si un día rompe esta estructura. Si rompe esa estructura, quiere decir que las mejores oportunidades las vas a encontrar en otras bolsas. Claro, es un enigma porque dices, MSCI mundial, ¿cuál? Tío, mójate, ¿cuál? Porque ahí no es Estados Unidos, no es el SP, pero no te dice cuál. Entonces te pones a mirar y dices, ¿y si el Russell, que es lo que os he contado que estoy jugando yo, corrige contra el SP al punto de equilibrio? Digo, hombre, es que es un 12% de retorno. Digo, un 12% no está mal, ¿no? Sí, en un trade relativo. No te expones direccionalmente y si eso revierte al medio, me llevo un 12% de ganancia. Y duermo tranquilo porque no pienso en si la bolsa va a subir o va a bajar. Simplemente que el Russell, si baja el Russell baja menos. Y si sube, que el Russell va a acelerar si va a subir más que el SP. Tal vez es una oportunidad. Divergencias, sobrecompra, cortes descendentes de estocástico, una banda estable de fluctuación, estamos en la parte de arriba. Dices, bueno, es una posibilidad. Digo, ¿y la bolsa europea? Y yo a veces pienso, digo, sí que tenemos una economía que es un desastre, tío. Si es que Europa... Pero ahí lo tenemos, ruptura de una estructura, pérdida de un soporte, un potencial pullback, triples divergencias. Dices, oye, ¿y si la bolsa europea de repente lo hace un poco mejor? Porque no tenemos ninguno de estos 7 magníficos, ¿eh? Si la corrección viniese por ahí, ¿podría ser que lo hagamos mejor? Es una posibilidad. Y dices, vale, y la bolsa china, y claro, aquí la gente ya dice, China es una mierda. O sea, a mí me pone en la cabeza así. China, digo, China es un desastre, Xi Jinping y el regulador, y la crisis inmobiliaria, y Evergrande, y todo el mundo se sabe hasta los nombres de las inmobiliarias allí, yo alucino, ¿no? Evergrande, Country Garden, tal, digo, joder. Digo, pero los múltiplos a los que cotizan los bancos chinos son los mismos a los que cotizaban los bancos americanos en 2009, ¿eh? Que era cuando decíamos, ¿cuál es el siguiente después de Lehman? A mí me preguntaban eso, al menos. Nadie me preguntaba, ¿hay que comprar bancos? Era, ¿de qué banco tengo que sacar el dinero para no perderlo? Y era el momento que había que estar comprando bancos. Y en el año 2002 me decían, ¿tú crees que va a haber alguna compañía del Nasdaq 100 que no vaya a quebrar? Esa era la pregunta que me hacían. Y digo, joder, había bajado un 82%. Los bancos habían bajado el sector un 90%.
Es que la bolsa china, el Hang Seng Enterprises China Index ha bajado un 76%, el índice. Digo, hombre, algo habrá en precio, ¿no?, del desastre chino. Y luego miro y digo, pues estos tíos siguen creciendo al 5%. Te lo tienes que creer, lo sé. O sea, los datos de China te los tienes que creer. Pero son los que nos dan, ¿sabes? Es decir, dices, ¿tú crees que se los sacan de...? Digo, no lo sé, pero es lo que... Si juego al parchís, las reglas son estas, tío, no puedo tirar 3 dados. O sea, pues aquí igual, estos son tus datos, con estos haces lo que puedes. ¿Cuál es la sensación? La sensación es de capitulación, de desesperación. En las portadas del Economist, ¿no?, del hundimiento, el tal. En el año 2012 se decía que tirásemos nuestros euros a la basura porque íbamos a volver a la peseta española, al franco francés, a la lira italiana y al marco alemán. Digo, y fue justo el suelo de la crisis periférica y ahí salimos para arriba. Entonces, normalmente en el entorno más hostil, todo el mundo se aúna para decir, eso es una porquería, eso es un desastre, y dices, bueno, ya, pero en el precio habrá algo metido, ¿no? Bueno, pues a largo plazo, este entorno, por hostil que sea, a mí me mola. Y tienes que tener mucha entereza interna, porque es que te señalan, ese es el que compra China. Vas a la radio y te empiezan a preguntar sobre cualquier cosa, y dice, ¿y sigues teniendo el China Enterprises? Digo, sí. Lo tengo. Ahora recuperó, empezó el año y bajó un 14, un 15%, y ahora ya no baja, está básicamente como estaba. Y hay veces que cuando me recuerdo que me han preguntado en el menos 15, digo, por cierto, ya no pierdo en este año. Y hombre, dame un respiro, tío, pregúntame también cuándo rebota. O sea, parece que vivís del sufrimiento de los demás. Digo, no sé, digo, cuando yo decía que había que vender los meme stocks, que era un disparate, me pusisteis a caldo, pero desde que se hundieron AMC y Pelotón y tal, nadie me ha vuelto a preguntar por ellos. O sea, ahora me preguntas que por qué no tengo el SP. Digo, o sea, es que vas de una a otra. Vas buscando todos mis defectos, todos mis errores. Digo, oye, que yo también dije que había que comprar oro hace años y está máximo y estoy... Nah. No tienes SP ni Nasdaq, ¿no? Digo, no, esos cromos no los tengo, mira tú por dónde. Entonces, el mundo es muy cruel a veces, ¿no? A la hora de, sobre todo en las redes sociales, porque en persona nos cortamos más, ¿no? Y nadie te viene aquí y te dice, pues estás equivocado en tal, pero Tomahawk 472, ese que no sabes quién es, este tío falla más que una escopeta de feria, digo. Por favor. Todos fallamos y todos acertamos unas u otras. Y siempre he dicho que el éxito cuando llevas 40 años, el éxito es el día que descubres que no importa cuánto fallas ni cuánto aciertas, lo que importa es lo que haces con tus fallos y los aciertos. Si cuando aciertas multiplicas por 3 tu inversión y cuando fallas pierdes una vez tu inversión, pues bienvenido un 50% de aciertos. Ahí está el éxito, es en la relación, es la gestión monetaria lo que te hace realmente ganador. Todos hemos pasado por años malos. Hay años en los que... yo tenía un compañero, si me extiendo demasiado me lo decís, que... Vale, yo tenía un compañero, hace muchísimo que no sé nada de él, espero que Armando me perdone si estás viendo esta conferencia, que llegó a perder la confianza de tal manera que era un zahorí buscando oportunidades de trading a la inversa. O sea, él compraba y acto seguido el mercado bajaba. Y él vendía y el mercado subía. Yo me acuerdo que se me acercaba, yo tenía buena relación con él, y me decía, Pablo, necesito ayuda. Digo, ¿qué te pasa? Digo, si rachas tenemos todos. Y dice, no. Mira el gráfico. Estábamos en aquella época, operábamos en un mercado de bonos. Dice, mira el gráfico. Dice, ¿está subiendo? Digo, sí. Me dice, tengo un poder. O sea, si yo ahora mismo compro un contrato, deja de subir y baja. Y claro, yo decía, ay, Armando, tío. Se cumplió. Compró. Yo lo miraba y digo,
no me lo creo. Y yo digo, ha dejado de subir. Y me dice, espera, que lo bueno viene ahora. Y empieza a bajar. Y claro, yo le miro y digo, pero Armando. Y me dice, ¿sabes lo peor? Que en mi fuero interno sé que no va a dejar de bajar hasta que yo lo venda. Esa sensación horrorosa que me decía, tiene que haber una cámara, o sea, tiene que haber, hay un equipo de producción detrás que hace, ¡ya! Y entonces todo el mundo, y yo decía, no puede ser, me decía, yo ya no soy feliz, yo llego a mi casa amargado. Bueno, llegó a ser tan duro lo que le ocurrió que su jefe, que era un desgraciado, lo metió en el despacho y le dijo, Armando, a todos nos puede pasar esto, pero no con la intensidad que te pasa a ti. Te propongo, no hacemos nunca esto, pero yo te propongo ser tu market maker. Dentro de mi mesa, cuando tú quieras hacer un trade, yo te doy la contrapartida. Yo digo, ¿qué cabrón? Y me decía, y luego repartimos el beneficio, porque yo voy a hacer un importe mayor. O sea, me decía, tú eres una mina de oro. Lo que pasa es que es muy duro, pero eres una mina de oro. Te regularon mal. Si esto mismo lo pudieses hacer al revés, tú saldrías en documentales del mejor trader de la historia. Entonces, fue muy curioso porque este pobre hombre, estábamos un día pendientes de la decisión de tipos de interés y un silencio, teníamos lo que llamamos pistoleros, ¿no? Eran gente que era capaz de teclear órdenes a toda velocidad. Tenéis que ver esos filtros que te pone para no equivocarte, no meter el volumen donde el precio y tal. Ahí salen como unos pop-ups en las plataformas de trading de la tesorería, ¿no? Que te dice, ¿está usted seguro? Bueno, pues por esos carteles pasábamos haciendo ta, 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 ta. No lees nada, claro. Si no llego, tengo que ser el primero, o si tú sube, baja tipos y lanzo. No había algoritmos en aquella época, si no sería imposible. Entonces teníamos esos pistoleros y entonces estábamos ahí en silencio, todos quedan 16 segundos, tal, y el jefe que era un pieza, Armando, sí, ¿estás largo o corto? Y el tío se queda así y decía, no doy pistas. Como diciendo, no os pienso decir lo que va a pasar, que yo ya lo sé. Y yo decía, esto es totalmente... Bueno, por supuesto lo tuvo que dejar, ¿no? Le entró una depresión de caballo. Yo luego se fue a Middle Office, que era donde hacían seguimiento, lo que eran las boletas. Nosotros hacíamos boletas físicas, firmábamos, tal. Era muy divertido porque pasabas las órdenes a back office. Era una época que no había internet, ¿no? Entonces me acuerdo que de repente, 5 de la tarde, todos relajados, oh, qué bien, tal y cual, abrías el cajón y decías, mierda, ¿y esta boleta? Dice, ¿qué? Aquí hay 1.000 millones que no están firmados, 1.000 millones de pesetas de aquella época, ¿no? Que de una compra a 3 meses, tal, ¿esto de quién es? Y todo el mundo como, no, la que se va a liar. O sea, era esa época, ¿no? Nada, no había electrónico, era todo manual. Y este pobre hombre acabó, pues eso, haciendo boletas, chequeando que los traders se entregasen todo a tiempo. Y luego era feliz, me decía yo, aquello, no sé, no hubiese podido, me hubiese dado un infarto. Lo digo porque muchos a veces nos sentimos así, ¿no? Cuando tienes la mala racha, que la tenemos todos. Yo me acuerdo cuando teníamos el fondo, yo pasé unos meses muy duros, muy duros. Y me acuerdo que los chicos que teníamos ahí con nosotros, éramos 4 socios, me decían, Pablo, yo me acuerdo cuando te levantabas de la mesa con la cara descompuesta, ibas andando y no mirabas a nadie y se te oía decir, al final del túnel hay luz, al final del túnel hay luz, al final del túnel hay luz. Y me decían, nos dejabas flipado. Y digo, era una forma, digamos, de superarlo. Era como decir, me tengo que autoconvencer. No, yo no soy un Armando. O sea, esto se acaba y de la misma manera que cuando te sale todo bien, que también pasa que de repente enganchas esas rachas que dices, oye, qué fácil, ya lo aprendí. Ese momento de iluminación absurda de
ya sé cómo se hace. Digo, ¿sabes cómo se hace el qué? Ya sé cómo convertir el metal en oro. Digo, pero tú estás loco, ¿no? Te sale bien ahora, pero de repente se te olvidará. Digo, no, yo ya lo he aprendido, he pasado a otra fase. Digo, sí, a la fase previa al colapso. Porque cuando te sientes invencible dejas de hacer gestión de riesgo. Y en ese momento estás muerto. Y yo me río mucho porque cuando enseño, una época que hacía coaching, ¿no? Y veía al tío que era... me ha dicho Pablo que ponga un importe pequeño porque si no sale bien así no opino con el corazón, no opino con la cabeza, no me lo llevo al sentimiento. Y digo, bien. Y le veía. Y una buena. Se ha ganado $15. Otra buena. He ganado $8. Otra buena. Y de repente el tío cuando iba por la octava le mirabas y ya le cambiaba hasta la forma del cuerpo, ¿no? Era como ya se giraba y decías, ¿qué hace? Me está ocultando la pantalla este tío. Te digo, ¿qué haces? No, que he puesto un poquito más de riesgo. Digo, estabas metiendo de 1 en 1, he puesto 14. Digo, 14. Pero ha salido mal. Digo, ¿y qué ha pasado? Dice, pues nada, que ahora estoy como al principio, pero solo me queda el 20%. Digo, ya. Digo, o sea, que tú ahora mismo vas a casa y le dices a tu mujer que estás aprendiendo a hacer trading y que has acertado 9 de 10, pero que solo te queda el 20% del capital. Y luego seguramente dirás, dice, y mi coach es Pablo. Para que tu mujer dirá, ese tío es un desgraciado, no tiene ni idea. Eso te da una idea claramente de lo importante que resulta gestionar el dinero. Tom me acuerdo que hablaba mucho del quantity, ¿no? De la cantidad que pones y que para cada uno es distinto. Es crucial porque en el fondo tú cuando estás aprendiendo necesitas que el corazón se quede en casa y que solo opere la cabeza. Y podréis manejar una metodología, podréis llegar a tener un control muy bueno de cuál es el proceso de cosas que tienen que ocurrir antes de que quieras lanzar una orden de compra o de venta o montar una estrategia de opción determinada. Pero si dejas que esto se meta dentro del juego, da igual vuestra metodología, se va al garete. Y yo siempre pongo un ejemplo que me gustaría utilizar. Quedan 2 diapositivas y os voy a poner el ejemplo para cerrar la presentación. Hemos hablado de distintas alternativas de bolsa, pero ¿y si no es ni siquiera la bolsa la mejor inversión que podemos hacer ahora? ¿Y si es el oro? El oro está haciendo máximos históricos, está rompiendo un triángulo ascendente y tiene una tendencia alcista desde hace mucho tiempo. Y gracias a que los bancos centrales imprimen sin control dinero, pues sabemos que lo que pagan nuestros dólares, nuestros euros o nuestros yenes o nuestras libras cada vez es menor cantidad de bienes y servicios, con lo cual activos alternativos al dinero fiat siempre van a ser muy interesantes. Pensad que no estamos hablando de tengo 10, pongo 10 en oro o 10 en SP. Estamos hablando de diversificar entre distintos productos. Y la otra opción, por supuesto, ahí tenéis lo que ha pasado con el oro previo justo al romper los máximos históricos en esa relación de put to call ratio, ¿no? Que fue muy curioso, porque estábamos en una especie de bandera justo por debajo de máximos históricos y estaba ese análisis del ratio de puts contra calls, estaba dando una señal bastante interesante de compra. La otra opción son algunas criptomonedas. A mí me gustan las que más capitalizan por tema de liquidez, como Bitcoin o Ethereum, o si te vas a Solana. Solana por mis hijos, solamente por cabrearles. Porque como quisieron comprar en el peor momento, luego se salieron en el peor momento y el año pasado subió un 558%, yo aproveché tal y dije, no ha estado mal, ¿no? La recuperación de Solana y se lo cuento así para fastidiarles el postre. Pero ayer me preguntabais uno de vosotros, el halving, ¿no? Va a ser el gran movimiento. Yo digo, hombre, yo he hecho 3 vídeos en el último mes hablando de por qué me gustaba Bitcoin y por qué creo que podría llegar a 90 o 100.000, ¿no? A 90.000 o 100.000 de nivel. Entonces, pero ¿lo ves claro? ¿Seguro? Digo, no, seguro en esto no hay nada. O sea, esto es, tú haces tu análisis, lo basas en el caso de Bitcoin en una historia de 15 años, no tienes mucho histórico. 3 halvings no es algo que digas, lleva ocurriendo desde hace 48 halvings. No, o sea, tienes una información, tienes que tener cuidado. Y es una cosa que sube y baja un 10% un día y se queda tan pancho, sino incluso más. Por tanto, sabes que es un activo con poca historia, muy volátil, entretenidísimo si haces trading sobre él.
que viendo el patrón que has seguido te permite elaborar una pequeña idea de hacia dónde podría ir, pero luego tienes que verlo con la humildad que hay que verlo, no lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que el mundo digital es otra revolución que ha venido para quedarse, igual que blockchain. Y si esto es el mayor exponente de capitalización del mundo cripto, hoy día, más que la suma de todas las demás criptos que existen, digo, por eso centro mi atención en Bitcoin. Creo que es un activo que con el tema de la creación del ETF por parte de la SEC, bueno, va a ir atrayendo poco a poco a más asesores e inversores tradicionales que antes no se atrevían a invertir y que, por tanto, pues es más fácil que tenga una continuidad positiva en el tiempo que no lo contrario. Eso no quita para que cuando lleguen las correcciones, y las hemos visto 70, 80, incluso 90%. Pero eso es una gran oportunidad de compra, hay que verlo así. Esas correcciones son formas de resetear y volver a meterte en precios que son realmente positivos y sobre todo que te permiten multiplicar por muchas veces la inversión que has hecho si aciertas con el momento de entrada. Así que ya sabéis, ahí tenéis ese pronóstico en uno de mis vídeos de por qué, calculando cuánto incrementa el valor después de cada halving, a partir de qué momento se produce esa subida más explosiva, y de ahí sale esos 90 a 100.000 euros de potencial objetivo. No me llaméis si no llega y me digáis, no tienes ni idea, porque de eso ya me llaman muchos, no hay problema. Os iba a poner un último ejemplo antes de cerrar la conferencia sobre el tema psicológico, ¿no? Y yo creo que esto es bastante ilustrativo. Si yo me molestase ahora con una tiza pintar una línea en el suelo de un palmo de anchura y os hiciese levantaros a todos y os dijese, venga, os voy a dar una piruleta si cruzáis sin pisar fuera de la línea blanca, todos pasaríais sin ningún problema por la línea blanca. Si ahora lo que hacemos es que ponemos de aquí hacia donde están los técnicos un tablón con la misma anchura y os digo, venga, subiros a la tarima y cruzar hasta allá, todos vais a cruzar, pero más de uno seguramente irá así con los brazos para ganar un poco de estabilidad. Si uno, pantalla con el mismo tablón y os hago subir, ya la mitad no subiría, por supuesto, y digo, venga, cruzad andando de un lado a otro. Siempre hay algún zumbao que cruza, o sea, a mí siempre me sorprende, pero bueno, siempre puedes subirlo más. Digo, vamos a irnos de este edificio al otro hotel. Es una cuestión de altura, hasta que alguien dice, mira, ya no, yo por ahí no cruzo. Y la pregunta que yo os hago es, ¿tenéis la metodología para andar sobre una anchura de un palmo? Dices, sí, lo habéis demostrado aquí y lo habéis demostrado aquí. ¿Y por qué no cruzas por la altura de los hoteles? Dices, porque el riesgo es que me mato. Digo, vale, entonces no es la metodología, es el riesgo. Tú sabes cómo jugar a esto, pero hay un momento en que se te nubla la vista. El riesgo, la altura en esta metáfora, ese riesgo hace que tu cabeza se vaya encogiendo y esto vaya creciendo. Y empiezas a opinar aquí. Empiezas a argumentar, no si puedo hacerlo, sino qué va a pasarme si me sale mal. En el trading funciona igual. Si yo os planteo comprar $10 de Bitcoin y analizando un gráfico, vosotros os centráis en analizar el gráfico correctamente. Y dices, acerté o no acerté, ¿qué más da? Son $10, no va a ningún lado. Entonces os digo, venga, ponedme 1.000.000. De repente, el primer pipo a la baja es como, ¡oh! Me muero. Como baje 5 más, hay que salir por patas de aquí. Digo, no es el movimiento, no es vuestra confianza, es el miedo a perder. Encontrar el equilibrio cuando estáis empezando cualquier estrategia, bien sea de opciones o de trading direccional o de invertir a largo plazo, ese equilibrio que mantenga esto bajo y mantenga esto abierto, es el éxito de cualquier trader. Si queréis correr demasiado rápido, vais a poner una cantidad que mientras vaya bien va a ser agradable, pero cuando vaya mal vais a empezar a tener el efecto túnel, a no ver, o sea, se os va a oscurecer el escenario, no vais a saber qué hacer con ello. Con lo cual, dedicad mucho tiempo a estudiar esta parte, es ¿qué me puedo permitir perder?
en lugar de cuánto voy a ganar. ¿Con qué estoy cómodo? En el suelo con la tiza es paper trading. Aquí es una cuenta de 150, de $200, no lo sé. Ahí arriba, y hay un poco más de riesgo, $1000. No te vas a matar, pero igual te torces un tobillo, ¿eh? Arriba, en la azotea, hipotequé mi casa y me metí a hacer trading. Digo, no, tío, no, ahí no, ¿vale? Entonces, no olvidéis nunca ese punto. El miedo que genera el haber cuantificado erróneamente la dimensión de la apuesta es lo que os va a hacer que no disfrutéis de esta actividad, que no aprendáis de esto. Y no hay prisa, porque esto no es un sprint, esto es una maratón. Nadie que corra maratones le veis que salga en los primeros 100 metros como si le fuese la vida en ello, porque no hay manera humana de llegar al final. Entonces, dosificar el esfuerzo y sabed que pasaréis por fases de Armandos, como mi amigo, y que salvo a él, que era un caso excepcional, no duran. Pensad en mi frase, hay luz al final del túnel. Y el túnel a veces es larguísimo, ¿eh? Pero hay luz. Y cuando estéis henchidos de éxito, de ¡guau! Llevo muchas seguidas buenas, recordad, los pies en la tierra, eso dura un tiempo. Y luego llega el momento malo. Y hay que aprender eso, hay que aprender a sufrir, hay que aprender a dosificarse. Como los análisis son dinámicos, ahí tenéis un enlace, una newsletter, es totalmente gratuita, simplemente suscribís a través de la página web y yo comparto lo que veo todas las semanas. En esta newsletter nueva pues hablaré de la reunión del Banco Central Europeo, entre otras cosas, ¿no? O lo que pasa con algunas compañías, con Nvidia o con el mercado inmobiliario. Si os apetece estar al tanto de aquello que yo leo y que me gusta compartir con mi comunidad e interpretarlo para mi comunidad, ya lo sabéis, es un servicio gratuito, solamente os tenéis que dar de alta con un nombre y un correo electrónico y estaré encantado de que forméis parte de las personas con las que mantengo una relación semanalmente. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Luis. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy agradable. Muchas gracias, de verdad. Me callo. Muchas gracias. Para mí es un honor tener a tremendo maestro aquí con nosotros, aquí en carne y hueso. Déjame tocarte, a ver si es verdad, estoy soñando. Mira, oye, si te estás poniendo gordo, como dijiste. Vamos súper retrasados en la agenda, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de dos preguntitas para Pablo. Allá atrás, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí, por aquí. Ahora entiendo yo a Tom, no se ve Hola. nada. Pablo, ¿qué tal? Buenas. Por ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido fantástico, increíble. Muchas la gracias. charla. Dos preguntitas. Bonos del Tesoro y bonos AIGIL. ¿Cómo lo ves para este año o posiblemente para el año que viene? Bonos del Tesoro yo tengo. Yo intento siempre que en mi cartera haya un poquito de todo, ¿no? Con un buen buffet. Al final tienes cripto, que es muy risky, tienes algo en bolsa. Puede no ser risky, pero si tienes China es súper risky. O sea que yo tengo esa pata, tengo la parte del Russell. Tuve Nikkei y ya lo cerré. Cuando rompió máximos históricos ha subido un 15%. El primer 10% lo tuve y dije yo juego el tramo simplemente. Tengo oro y plata, tengo inmobiliario. Y tengo bonos. Y dices, al final, ¿por qué tienes un poco de activo? Porque tengo activo defensivo y tengo activo agresivo, ¿no? Y voy haciendo ponderaciones en mi cartera en función de cómo evoluciona la situación. Creo que si lo miras con esos ojos, el tener a lo mejor rentabilidades de un 4, un 5%,
con muy poco riesgo. Hablamos de bono soberano o calificación AAA, AA. Cuando te vas a high yield, lo veo menos interesante. No porque no vaya a hacerlo bien, simplemente miras el spread entre el high yield y el bono soberano y está muy cerca de mínimos. Entonces, dices, por obtener un 6, un 7%, estás dispuesto a asumir el riesgo de si las cosas se tuercen y ocurre lo que todo el mundo ahora piensa que no va a ocurrir. Va a haber sufrimiento en el high yield, ¿no? Entonces, digo, no, si high yield pagase un 12, a lo mejor estaría justificado para mí, pero no con esos spreads. Prefiero irme a compañías buenas y obtener 2-3 puntos menos de rentabilidad y con eso convivo súper a gusto. Por aquí tenemos otra pregunta, al fondo derecho, aquí atrás, al fondo. No, ahí está un poquito más a tu izquierda, aquí estamos. Señor Pablo Gil, déjeme primero, por favor, agradecerle el que haya venido a compartir parte de su valioso tiempo con nosotros. Ha sido un placer. Y por compartir sus conocimientos y análisis en los canales de información. Hay un interrogante muy cotidiano y controvertido, yo diría que casi obligado, para nosotros los que comenzamos en este maravilloso mundo del trading. Y seguro que su visión va a ser un referente para nosotros. Señor Gil, ¿cuál sería su perspectiva y su apreciación a la pregunta: ¿se puede vivir del trading? ¿Cómo comenzar y qué hacer? Les reitero mis agradecimientos. Muchas gracias por la pregunta. Vivir del trading depende de dos cosas. Uno, el capital que tengas. Cuando alguien me dice, ¿puedo vivir del trading? Tengo $1.500, digo no. No. Compra algo bonito a tu mujer o a tu pareja. Te va a dar una gran satisfacción. Eso es una inversión muy valiosa porque vas a llegar a casa y te va a cuidar, es otra forma de vivir, ¿no? Estar a gusto en casa es importantísimo, o sea que a veces hay que invertir también en eso, ¿no? Mi mujer, que no ha podido venir, me decía, no he podido ir porque se rompió la pierna, no he podido ir tal, y digo, cariño, lo siento muchísimo, tal. ¿Qué tal? Aburridillo, ya sabes cómo son estas cosas. No hemos estado en el parque, no hemos hecho casi nada, aquí la temperatura es mala, o sea, le miento, claro, le tengo que mentir, si no, me mata. Entonces, una parte es el capital, ¿no? ¿Cuánto necesitas para vivir del trading? Digo, necesitas un capital relativamente grande, porque si no tienes un capital relativamente grande, te ves obligado a hacer un apalancamiento muy agresivo, y cuando juegas con apalancamiento agresivo, lo que hemos dicho antes del peso de la cabeza respecto al peso del corazón tiende a descompensarse, ¿no? O eres un tío muy frío y con mucho conocimiento, o a la mínima, cuando el mercado te ponga a prueba, te vas a romper. No vas a aguantar la tensión. Con lo cual, ese capital es fundamental. El segundo punto es que no todo el mundo está hecho para hacer trading. Yo siempre he dicho que todo el mundo puede aprender a invertir. Todo el mundo. Todo el mundo puede aprender a jugar al tenis, todo el mundo puede aprender a tocar la guitarra. ¿Te puedo ganarme la vida jugando al tenis en un campeonato? Digo, no, esos son muy pocos. ¿Puedes conseguir retorno para tu dinero? Sí, puedes hacerlo crecer, claro, pero vivir de ello es más difícil. Porque además, la gente que quiere vivir de ello lo que quiere es una renta mensual. A mí me encanta lo de, oye, ¿puedo ganar $500 todos los meses? Digo, no, yo me perdí ese curso. O sea, hay una manera de que te den un ingreso continuo mensual. Yo no sabía que eso existía. O sea, hay años que son muy buenos y hay años que son muy malos. Y los años que son muy malos no solamente no ingresas, sino que encima estás metiendo dinero y perdiéndolo. Y dices, claro, te vuelves un Armando. Oye, como esto se alargue, empiezas... Es que la cabeza es muy dura. Es evitar entrar en el bucle negativo es tremendo. Entonces, mi respuesta sería, vivir del trading está reservado a pocos. Aprender a hacer trading para obtener retorno positivo, ganar dinero, maximizar tus inversiones, sí. En eso, por supuesto, se puede aprender y se debe aprender. Creo que es una asignatura que te da, como decía además también Tom, una agilidad mental que te ayuda ya no con el trading, te ayuda con las decisiones que tomas en tu vida. Con lo cual,
A todos os animo a que lo hagáis, pero no os dejéis engañar. No todos, o más bien muy pocos, podrán vivir de esto. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Pablo, nuevamente, muchísimas gracias. Me has honrado con tu presencia, nos has honrado a todos con tu presencia, con tus conocimientos. Y de verdad, fuera de todo, qué humor tan rico, tan exquisito el que tienes. Muchas gracias. Gracias. Es una gozada ver que montas un evento como este. Creo que tiene una calidad increíble. Habría que hacer esto de forma muy recurrente porque es la forma de explicar a la gente en algo que sea entretenido cosas que son muy importantes para la vida, no solamente para la vida del trader, sino para la vida en general. Y que sepáis que desde que he pisado este sitio me he sentido como en casa, así que os lo agradezco a todos una barbaridad. Con ustedes, Pablo Gil. Muchas gracias. Gracias. Qué presentaciones, qué días que hemos tenido aquí en el Sigma Summit Volumen 2 y yo por ahí me están llegando voces. Luis, ¿que cuándo es el 3? ¿Que dónde me registro? ¿Que dónde me escribo? Uy, yo digo, Dios mío, quiero descansar como 3 días. Mañana. ¿Dónde firmado? Vamos a ver, hemos estado planteando con Andrea sobre, por ejemplo, si repetir, hacer volumen 3 nuevamente aquí en Orlando o buscar una locación en otro lugar. Bueno, algo para pensar mucho. Me lo están preguntando y la verdad no tenemos nada preparado para que decir, oiga, venga, inscríbase en el volumen 3. Porque honestamente detrás de todo esto hay una gran cantidad de trabajo, de personas, de recursos y terminas extenuado. Pero la satisfacción más grande es verlos a ustedes sonreír, verlos a ustedes aplaudir, verlos a ustedes realmente, oiga, qué rica información que estoy recibiendo a través de esta oportunidad del Sigma Summit, que lo hacemos en su segunda edición. Pero bueno, vamos a ver cómo nos planteamos para el año que viene. Y como decía Pablo, ojalá estos eventos fueran mucho más recurrentes, pero yo sé que ustedes hacen también un esfuerzo económico gigantesco viniendo desde sus países, viniendo desde otras ciudades, por supuesto, pero creo que espero que cada centavo que hayan invertido aquí sea absolutamente recompensado. ¿Perdón? No, ok. Vamos súper retrasados en la agenda, pero no quería de verdad apurar a Pablo porque, hombre, tienes tremendo maestro acá, lo que quieres es extraerle, exprimirle toda la información. Pablo, pobrecito, está seco, exprimido. Entonces, vamos a tomarnos, ¿les parece si cortamos el lunch a la mitad? No 1 hora, sino solamente 30 minutos. Y nos vemos a las 2:10 porque viene Lex Luthor Inhausen, que nos va a contar, oiga, cuando yo pongo un trade, ¿qué pasa al otro lado? Así que nos vemos en 30 minutos, es la 1:41, 1:42, a las 2:12 nos vemos acá. Y el invitado especial de hoy, el Pulpo Viera, no se pueden perder esa conferencia. Nos vemos en un ratito, gracias a todos, gracias por estar en el Sigma Summit 2024.